creo que en una palabra, lo que nos ayuda realmente a coordinar todas las ramas del mejoramiento personal es el aprendizaje. Ujú. Poder tú aceptar el camino del aprendiz, que requiere muchas cosas juntas, como por ejemplo en la película de Karate Kid, Sí. y en el arte marcial, entonces él va progresando, progresando, progresando en toda la película hasta llegar a enfrentar al último enemigo y vencerlo. Ujú. ¿Sí? Bueno, bienvenidos todos a los que lleguen a ver este video. Este es mi amigo Mateo. Me encuentro aquí con él para conversar sobre simbolismo y desarrollo personal. Dos cosas que parece que no tienen mucha relación, pero que veremos que están muy, pero muy, muy relacionados. Así que pues, estoy muy emocionado de hablar de este tema. Me gusta cuando las cosas se ponen prácticas, cuando podemos hablar de cómo implementar lo que es el simbolismo y este mundo, esta forma de pensar. Así que bienvenido Mateo y gracias por estar aquí conmigo. Gracias por invitarme, bro. Espero que esta charla sea muy buena y nos sirva a todos muchísimo. Así es, ¿nos puedes comentar Mateo un poco de lo que tú haces, el deporte que practicas y todo eso? Ok, perfecto. Entonces yo competí en CrossFit, también estudié ciencias del deporte, Mm. tuve un proyecto de hábitos también, y ahorita estoy dedicado a la teología, al estudio de la teología y al mundo simbólico. Entonces he mezclado un poco de todo. En este momento solo estoy entrenando movimiento, paradas de manos, algunas habilidades de calistenia, pero me gusta curiosear y hacer de todo un poquito, aprender sobre mejoramiento personal y bueno, espero que todo eso pueda ayudar mucho en la charla de hoy. Sí, muy interesante. A mí también me gusta mucho el desarrollo personal. No soy tan orientado de momento al deporte, pues en mi infancia temprana, por ahí a los 12 años, yo practiqué gimnasia, levantamiento de peso olímpico, pero fue por un tiempo corto. Luego lo dejé, pero siempre me ha gustado el deporte. He practicado un poco natación, baloncesto. Así que bueno, la idea es que hablemos de simbolismo y de cómo lo práctico que es esta rama del conocimiento que se conoce como simbolismo. Así que bueno, entremos ya de lleno. Vamos a conversar un poco para los que no conozcan o no tengan muy claro qué es eso de simbolismo, porque suena un poco raro, suena como de pronto un poco extraño, pero veremos que no es nada extraño. El simbolismo es básicamente una forma de ver el mundo. Eh, y no es simplemente una forma de verlo, digamos, en un sentido teórico, en un sentido conceptual, sino que es una forma de ver el mundo y también es una forma de habitar el mundo. O sea que el simbolismo, correcto, es un estudio, tiene su dimensión académica, conceptual, pero en su misma base está hecho para encarnar la realidad. Está hecho para entender la realidad de una forma que nos permita encarnarla con todo nuestro ser. Entonces, se distancia un poco de la mentalidad completamente científica, porque si le preguntamos a un científico qué es el mundo, la respuesta del científico puede ser el mundo es materia y energía. Pero para la perspectiva simbólica, si la pregunta es ¿qué es la realidad? Una respuesta podría ser es la interacción de una dimensión física y una dimensión metafísica, en la que nosotros como seres humanos estamos justo en la mitad y que nosotros somos, como dice un padre de la iglesia, San Máximo el Confesor, que somos el laboratorio que está en el centro del cosmos, en el cual lo físico y lo metafísico interactúan. Entonces, para darle un poco más o para hacer un poquito más concreta esta idea, podemos remitirnos a Génesis capítulo 1, a la narración de cómo Dios creó el mundo. Y podemos hacer un pequeño ejercicio y es leer Génesis 1 con nuestro cuerpo, no solamente con nuestro intelecto, sino que leer esos versículos y empezar a imaginar, permitir que esas imágenes entren en nuestro ser e intentar interpretar Génesis 1 desde nuestra experiencia y no solamente desde nuestras ideas o conceptos. Entonces, dice por ejemplo Génesis 1 que Dios creó el mundo en 7 días, nos habla de una progresión y luego dice, por ejemplo, en los versículos primeros que Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. Cuando leemos esa expresión,
que Él creó la luz y la separa de las tinieblas, nos tenemos que desconectar un poco de la perspectiva estrictamente científica, porque a veces leemos eso y enseguida decimos, bueno, la luz es esa onda partícula que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, pero es que ya ahí nos fuimos mucho a la parte científica. Más bien la idea es leer Dios creó la luz e imaginar, ¿cierto? O sea, ¿cuál es nuestra experiencia de la luz? Ok, para complementar un poquito la idea, sería como tú como humano, ¿cómo ves la luz? Porque tú no la ves como ese rayo que tú estás hablando, sino que tú lo que ves es algo que te ilumina los ojos directamente. Entonces eso te permite participar de la luz y verla dentro de tu propio ser, dentro de tus propios ojos. Entonces así, para complementar un poquito la idea que nos estás dando. Exactamente, la luz, desde la perspectiva de la experiencia, es aquello que me permite ver. Así de sencillo. O sea, y aunque puede sonar, no sé, infantil o puede sonar, no sé, supersticioso, así es como debemos leer la Biblia, porque la luz es aquello que nos permite ver. Pero con ver no me refiero solamente a ver los elementos físicos, sino la luz es aquello que me permite interactuar con el mundo, entender la realidad, ver en un sentido físico, pero también ver en un sentido trascendental. O sea, la luz es lo que me permite entender cualquier cosa en cualquier sentido. Entonces, cuando dice Génesis 1 que Dios creó la luz y la separa de las tinieblas, es como que ya se nos empieza a decir que Él quiere crear un mundo que podemos habitar, un mundo en el que podemos vivir, que podemos entender. Él no quiere que vivamos en la oscuridad, nos podemos imaginar estar en un océano nadando a oscuras, porque eso es lo que dice Génesis que era la creación al principio, era un mar oscuro. Entonces, la idea es que nos imaginemos cómo será estar en un mar oscuro. Yo no puedo ver absolutamente nada, estoy rodeado de agua, no puedo ver ni siquiera las estrellas, no sé cuál es el norte, el sur, no sé nada. Pero no, luego Dios crea la luz que pues por lo general lo experimentamos como que viene de arriba, o sea, es un regalo del cielo que nos permite entender el mundo y habitarlo. Entonces, esa es la idea, leer la Biblia desde nuestra propia experiencia. ¿Algo más que deseas agregar? Sí, total. Lo que dices está muy interesante y a mí me ha gustado bastante sentirme parte del relato, de la historia de Génesis 1. Entonces, volviendo como al punto que decías de estar dentro del mar, es muy interesante cuando solo piensas en un mar versus cuando piensas que estás viendo el mar desde tus ojos, como en un videojuego, y Mm, puedes estar dentro. Igual, igual se puede entender con la luz, que si te imaginas estar en una planicie con pasto, a oscuras por la noche versus por la mañana cuando hay luz, te puedes sentir parte de la historia y puedes participar en diferentes momentos. mm. Entonces esto, pues ver y leer la Biblia de esta forma te conecta bastante también con tu cuerpo y con tus experiencias y con las experiencias que todos compartimos de una u otra forma, porque son cosas pues muy básicas para cualquier hombre, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es muy interesante y abre muchas posibilidades de cómo entendernos a nosotros, a nuestro cuerpo, como personas y cómo entender las demás cosas en el mundo. Ok, excelente. Me parece muy bueno lo que dices. Otro aspecto de Génesis 1 que nos puede ir ya conectando más con la parte del desarrollo personal es, por ejemplo, cuando dice que todo era agua. Luego Dios dice, recójanse las aguas en un lugar y que aparezca lo seco. Y luego dice que sobre lo seco aparezca la vegetación y los animales. O sea, como que te va mostrando una especie de jerarquía. Como que entre más vas subiendo, am, lo que se va manifestando más arriba es mejor o es superior en cuanto a su cualidad. Porque entonces si lo dibujas, lo que tienes es en la base agua. Y el agua uno lo experimenta pues justamente como un flujo, o sea, como caos, por decirlo así. Sí, Entonces, lo que tenemos en la base de la realidad, desde la perspectiva simbólica, es el caos. Y de ahí es que las cosas van surgiendo, ¿cierto? Entonces, luego tienes la tierra seca, tienes la vegetación, los animales, y en la cima, como dando esa idea de una montaña, en la cima estamos nosotros, los seres humanos.
O por lo menos en un sentido ideal, porque podemos usar esta imagen como una especie de guía de desarrollo personal. Por ejemplo, si yo siento que mi vida es caótica, mi cuarto es un desastre, tengo sobrepeso, tengo malos hábitos, me siento dominado por todo tipo de cosas, ¿dónde debería yo ubicarme en esa imagen cósmica? Debería ubicarme casi que en el agua, ¿cierto? Porque Sí. yo siento que mi vida es así, siento que es un caos. Entonces, Y un flujo sin orden. un flujo sin orden, sí. Y eso es muy interesante porque esa es la razón, o sea, está en nuestro lenguaje, a veces hasta sin darnos cuenta. Esa es la razón por la que muchas personas, muchos coach que se dedican a guiar a otros, ellos hablan en términos de ascender. Tienes que ascender, tienes que subir, tienes que superarte. O sea, siempre como que la idea de una especie de ascenso. Entonces está como tan impregnado en nuestra mente esa idea, ¿no? Entonces, cuando leemos Génesis 1, lo ideal es que estemos en la cima de la montaña. Y vamos a comentar un poco cuál es esa experiencia cuando estamos en la cima de una montaña, por qué eso es tan simbólico en el sentido de estar, de ser la mejor versión de nosotros. O sea, ¿qué tiene que ver estar en la cima de una montaña con llegar a ser la mejor versión de nosotros? ¿Por qué será eso? ¿Qué piensas? Ok, a ver. Estar en la cima de una montaña desde el mejoramiento personal. Yo creo que es muy fácil referenciar la cima con una meta, con Mm, llegar a un lugar, ¿sí? Aparte, la cima de una montaña te permite ver todo desde ahí hacia abajo, o sea, tener claridad del panorama. Entonces, cuando logras tus objetivos, muchas veces eso te da claridad del panorama en general y al mismo tiempo te ha permitido llevar todo el proceso, todo el esfuerzo hasta llegar a la cima. Entonces, la metáfora se conecta muy fácilmente con nuestro camino de mejorar personalmente, porque es un esfuerzo continuo en donde vas viendo algo que quieres llegar arriba y vas tomando los pasos hasta llegar ahí. ujú. Entonces, pues es como muy intuitivo pensar en una montaña a la hora de mejorar. Exacto. Me parece muy bueno lo que dices de que cuando llegamos a la cima ya lo podemos ver todo. O sea, es como que nuestra visión en la cima de la montaña es que podemos, por decirlo así, entender toda la creación o comprenderlo todo. O sea, como que es el nivel más alto de conocimiento, es el nivel más alto de desarrollo. Cuando uno llega a la a la cima de la montaña es porque pues tuvimos que atravesar muchas pruebas. Nos encontramos Ajá. con rocas, de pronto con, no sé, animales salvajes, el propio cansancio físico. Quizás tuvimos que bajarnos en un intento, o sea, no llegamos, sino nos tocó bajarnos y seguir entrenando. Sí. O sea hay mucho significado en llegar a la cima. Y también, por ejemplo, cuando estamos en la base de la montaña y tenemos la cara frente a la base, quizás no es mucho lo que podemos ver. O sea, podemos ver las rocas que están inmediatamente cerca de nosotros, pero a medida que vamos subiendo, es como que todas esas experiencias como tan inmediatas, es como que las vamos trascendiendo y podemos Ajá. empezar a ver más allá de lo inmediato. Eso tiene mucha simbología porque en la gran mayoría de los casos, hablando de desarrollo personal, cuando una persona se encuentra en el caos, malos hábitos, se siente esclavo o esclava de todo tipo de adicciones, es como que tiene la visión enceguecida, o sea, no puede ver más allá de su realidad inmediata, no logra ver más De allá las rocas de abajo. de las rocas de abajo, o sea, se siente atrapado, estancada. Entonces, eso es difícil, o sea, estar en la base de la montaña es difícil porque no podemos subir, o sea, nosotros solos necesitamos la ayuda, ¿cierto? De otras personas para poder empezar a subir. Sí, total. Incluso podrías verlo como la parte más desmotivadora en algún sentido, porque ves todo lo que te falta. Y Ujú. muchas veces necesitamos, por ejemplo, la historia de otra persona que ya la haya subido, para que él nos motive a querer subirla y saber que es posible. Sí, eso es algo súper importante porque muchas veces cuando hablamos de desarrollo personal, más que todo por la era tecnológica de hoy, en la que cada quien vive en una burbuja. O sea, yo tengo mi computadora, tengo mi teléfono, entro a mis redes sociales, yo tengo mi propio feed. Y si yo me quiero desarrollar como persona, pues voy a bajar una aplicación, ¿cierto? De hábitos. O voy a comprar un libro, voy a comprar el bestseller
de hábitos. Hay un libro por ahí muy famoso que se llama Hábitos Atómicos, algo así, que se ha Sí, vuelto muy popular, ¿cierto? Pero sí, ¿cuál sí. es el problema? Que a veces muchas personas intentan desarrollarse de manera solitaria, o sea, piensan que esa aplicación o ese libro o ese podcast es suficiente. Y no digo que esté mal usar esos recursos, pero otra vez, la perspectiva simbólica es una perspectiva que nos invita a vivir con todo nuestro cuerpo. Y por Ajá. lo tanto, si yo quiero mejorarme como persona, mentalmente, emocionalmente, corporalmente, si yo quiero mejorarme como persona, nada va a ayudarme más que otro ser humano. Ajá. Nada. O sea, no hay nada que pueda reemplazar la interacción humana a la hora del desarrollo personal. Entonces, la imagen sigue siendo demasiado intuitiva. Si yo estoy en la base de la montaña, yo necesito a alguien que esté por lo menos un poquito más arriba que me pueda dar la mano. Ahora, y esto pues también se ve mucho en el desarrollo personal. No me sirve a mí, si yo estoy en la base de la montaña, no me sirve mucho alguien que ya esté en la cima. O sea, que la distancia sea demasiado grande. Porque de repente esa persona ya está en un nivel demasiado superior que ya por más que me extienda la mano, yo ni siquiera puedo tomarla. O sea, es como que Está muy eh, lejos. está muy lejos, ¿sí? Entonces debe ser una cuestión gradual, una cuestión gradual. Total, Y es por totalmente. eso, esa es una de las razones por la que Génesis 1 nos habla de una creación gradual, en la que Dios día tras día va dándole orden a lo que antes era caótico. Muchas personas van al gimnasio un 1 de enero y tienen su montón de metas nuevas, pero no diseñan un plan anual que sea gradual, sino que quieren meterse de lleno un 1 de enero, que ni siquiera sería buena idea. O sea, en muchos casos lo mejor es esperar 1 o 2 semanas a que la mente se acostumbre al nuevo año para empezar a entrenar. Pero vienen con esa mentalidad demasiado idealista y se frustran, se cansan, se lesionan y no funciona porque no entienden que para yo convertirme en alguien superior debo llevar un proceso que sea gradual. Sí, incluso complementando esa idea desde Génesis 1 sería como si tuvieras, te estuviera llevando la marea, ¿sí? Para, digamos que esa meta que tienes, entonces, como que la marea es fuerte y fluida, entonces, pues te va a empujar, pero no tienes tierra a donde llegar, entonces no Ujú. tienes estructura y pues te puede llevar muy fuerte, pero al final no vas a poder sobrevivir a la marea porque ya va a ser demasiado caótica y fuerte, ¿no? Entonces es importante seguir el proceso de creación de las cosas y así poder, digamos Exactamente. que llegar hasta la cima de la montaña y no solo quedarnos en el mar. Exactamente. Debe ser un proceso, ¿cierto? Am, y eso es muy importante. Ahora, hablemos un poco de cuando estamos en la base de la montaña. em, Digamos que muchas personas, y pues yo también he sido, y creo que todos hemos caído en ese error, no queremos ser honestos con nosotros mismos. O sea, de repente estamos en la base de la montaña, pero yo me digo a mí mismo, realmente no, yo estoy un poco más arriba, o sea, mi Ajá. vida no es tan mala, mis hábitos no son tan malos. Hay gente peor que yo, o sea, nos empezamos a comparar con otros, cuando lo que tú decías, ¿no? Que cuando leemos la Biblia debemos leerla desde nuestra experiencia, no comparándonos con otros, no sintiéndonos mejor, acusando, juzgando, sino que yo soy el protagonista de la lectura de la Biblia y la primera persona que debe ser afectada por la lectura soy yo. Ajá. Entonces, muchas veces nos pasa que estamos casi que en el agua caótica, o sea, nuestra vida es un desastre, pero no podemos soportar la experiencia de sentirnos mal con nosotros mismos, o sea, nos cuesta. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que Dios crea a partir de un mundo caótico. Si yo no reconozco el caos en mi vida, entonces yo no puedo siquiera empezar a desarrollarme. O sea, si yo le doy la espalda a la realidad del caos en mi propio ser, entonces no le doy espacio a Dios para que actúe. No le doy, porque Él obra a través del caos. ¿Qué piensas de eso? Sí, ahí es muy interesante también porque si no das el espacio, no se puede separar el agua de la tierra. Y eso pues puede darle a muchas personas que tienen ansiedad o diferentes problemas.
y es que todo está tan junto que parece una sola cosa y no puedes salir de eso porque no tienes una tierra como para estar seguro, como para estar tranquilo y como para poder mirar realmente y diferenciar las cosas. Entonces Ujú, aceptar que estás en el agua es en otra parte aceptar que necesitas esa estructura y esa tierra, más ujú. allá de esa fluidez en la que estás, pues que en algunos momentos puede ser útil, pero que si vives en ella, te mueres porque somos hombres que necesitamos aire, aire y tierra. Exactamente, muy, muy bien. Am, y de nuevo, es algo gradual. Muchas veces no queremos enfrentar nuestro caos porque es demasiado abrumador. Quizás porque pensamos que si destapamos esa olla, si destapamos esa realidad, no vamos a saber qué hacer. Pero Ajá, Génesis nos habla de una creación gradual. Dios no eh, hizo que ya todo estuviera listo en un instante, o sea, era un ajá. proceso. Entonces, muchos consejeros, muchas personas dicen, enfócate en una sola cosa primero. O sea, toda tu vida es un caos, pero encuentra siquiera un poquito de tierra seca en algún lugar y Ajá. empieza a trabajar por allí. Luego después vas a poder atender otras cosas, pero o sea, debes enfocar tu atención en una sola cosa, porque si sigues abrumado con todo lo que estás haciendo mal, es como que ni siquiera le permites a Dios que te muestre, ¿no? ¿Dónde está la tierra seca? Total, total. Y pues siguiendo la conversación simbólica, si estás en medio del mar y ves hacia todos los lados, no vas a ver a ningún lado realmente. Pero si, por ejemplo, ves un pedazo de tierra seca al frente y pones tu energía en nadar hacia ella, pues todo tu esfuerzo se va a ir hacia un solo lugar y vas a poder resolver tu problema, ¿no? Entonces, Exacto, pues otra vez volviendo a ese tema de la separación. ¿Ok? exacto. Y bueno, digamos que me gustaría poner algunos ejemplos ya un poquito más específicos Ujú, como para ayudar un poco al tema. Por ejemplo, ahorita hablando del libro de hábitos atómicos, como para traerlo de nuevo al tema, los hábitos o el estudio de los hábitos muchas veces puede ser esa estructuración básica, esa tierra, ¿sí? Como tal, el hábito no te va a dar el resultado o la cima de la montaña, que al final es lo que tú estás buscando, pero sí te puede dar el comienzo y ese mapa para iniciar, entonces te da algunos consejos sencillos en cada rama. Entonces, ujú, digamos que una forma de clasificar estas ramas de mejoramiento personal puede ser la parte de ejercicio físico, de organización de metas, ¿sí? También de respiración y calma, unido como a la parte de claridad mental, por así decirlo, como una gran categoría, en donde necesitas tener calma y claridad, eh, estructurar bien tus ideas, que podría ser parte de escribirlas, y por último, algo para tener más ideas, que ahorita vamos a ahondar un poco más en eso, pero podría ser libros, que al final es comunicación con otras personas, ¿no? Porque ujú. pues el libro como tal es ideas plasmadas en letras, pero pues también necesitas que las personas lo escriban y que otras personas te hablen y te aconsejen. Mm. Entonces, digamos que estas 5 ramas serían como todo el mejoramiento personal de una forma, pero lo que puedes comenzar a hacer antes de intentar mejorar en cada una de ellas es verte a ti como esa tierra, por decirlo así, en donde con un pequeño hábito, que puede ser tal vez controlarte un poquito más o organizarte un poquito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, normalmente tienes el hábito de eh, comenzar tu día con lo primero que se te cruza, ¿sí? Entonces, si estás de afán, comenzarlo con la llamada que te llegó, comenzarlo con las personas que necesitan una urgencia, con todas estas cosas. Si en vez de eso por un día comienzas 10 minutos para aclarar tu mente o 10 minutos para organizar tus tareas del día. Es una pequeña acción, pero que digamos abre esa tierra para poder construir sobre ella y pues poder avanzar en esta escalera. Ujú. Bueno, eso es algo bastante interesante. Me hacía pensar, y este va a ser un comentario un poco profundo, el libro que estoy traduciendo de Matthew Payot, él habla de que toda la realidad se puede explicar en términos del cielo y de la tierra, pero el cielo no entendido como lo dice la ciencia, como la atmósfera, como el espacio exterior. No, el cielo entendido como
la fuente de las ideas, de los patrones, los diseños. Así como tú decías, cuando yo me levanto en la mañana y si yo lo primero que hago es despejar mi mente, o sea, casi como que hacer un mapa mental de lo que voy a hacer en el día, eso es un ejemplo básico, claro, del cielo y de la tierra según la Biblia. Porque el cielo es como ese mapa invisible que desciende sobre la tierra para darle forma. Entonces, cuando leemos Génesis 1, la dimensión terrenal es caótica, pero Dios que procede del cielo le empieza a dar orden. Entonces, una forma muy práctica de imitar Génesis 1 en mi experiencia es levantarme en la mañana. Mi día es una infinidad de posibilidades. O sea, cuando yo me levanto en la mañana, mi día puede ser cualquier cosa. Es como es esa agua indiferenciada que necesita ser cortada, o sea, requiere ser dividida, separada. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Bueno, sacando que lo primero que yo hago en el día es hacer un mapa mental de las próximas 24 horas. Entonces, esa es un ejemplo básico de la interacción del cielo y de la tierra. Y esto es algo sumamente importante. Aquí podemos hablar un poco de el poder que tienen las ideas en nosotros. Cuando hablamos de ideas, de patrones, son esas las cosas que realmente le dan forma a nuestra vida. Lo que yo hago repetidamente todos los días, eso es lo que realmente le da forma a mi vida. La ciencia dice que yo soy simplemente un conjunto de átomos, un saco de carne y energía. Pero desde la perspectiva simbólica, yo soy la mezcla de patrones invisibles, de ideas y de una dimensión física, ¿no? Entonces, pero eso es algo muy práctico porque, por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y lo primero que yo hago es revisar el teléfono, que es lo que muchas veces hacemos, Ajá, em, ese es un patrón de conducta, es un esquema de vida que le da forma a mi vida. Y ajá, muchas veces lo que eso hace es que eso drena mi energía. Eso afecta mi capacidad de atender, de enfocar mi atención. Eso inunda mi mente con todo tipo de contenidos que no me ayudan a darle orden a mi día, sino que es como una forma de divagación. ajá. Entonces, es un patrón de conducta que no me construye, sino que me difumina, me drena, por decirlo así. Sí, como si volvieras al mar desde Como el si volviera agua. al mar. Es como Ajá. levantarme en la mañana, yo despierto, mi día puede ser una infinidad de cosas, y al agarrar el teléfono y ver cualquier cosa en el feed, es como que yo estoy alimentando el caos. Estoy dándole Total. más caos al caos, por decirlo así. Entonces, am, esa es una forma de leer Génesis 1, como la interacción de un mapa invisible que desciende sobre la dimensión física y le da forma. Entonces me parecía muy válido lo que tú decías de despertar, hacer un mapa mental, y ese es el mapa que le va a dar forma al día. Sí, y mira que en el mejoramiento personal hoy en día está saturado de mapas. Si te das cuenta, todos Mm, estamos buscando diferentes mapas. Por ejemplo, rutinas de entrenamiento. Ese sería un mapa que te dicta el orden de los ejercicios y mm, los días de entrenamiento. Sí, también está, por ejemplo, los mapas de lectura, que sería un plan de lectura de algunos libros, con fechas, en donde se ponen de acuerdo un grupo de personas o tú por tu propia cuenta. Y así, por ejemplo, la planeación de año también es otro mapa, en donde ujú. tratas de buscar ese sentido superior, imponiéndoles sobre la materia, que pues la materia está distribuida igual y tú creas la jerarquía. Entonces, Ujú. pues esa es la importancia de los mapas y la practicidad de ellos, ¿no? Porque son súper buenos. Exacto. Y eso que tú dices lo podemos intuir fácilmente que es algo cierto, pero no siempre vamos a tomar la responsabilidad sobre Ajá, ese hecho. O sea, si yo puedo intuir con mucha facilidad que dependo de mapas para cualquier área de mi vida, para hacer el ejercicio requiero un mapa mental, una especie de esquema. Para mi desarrollo de carrera personal requiero un mapa como para establecer una serie de metas con los años de cuándo voy a hacer mi carrera universitaria, si voy a sacar una maestría. O sea, requiero como que proyectarme porque eso es lo que le va a dar forma a mis próximos 5 años, 10 años, 20 años. Entonces, el problema es que, aunque esto es fácil de entender,
no asumimos responsabilidad. Sí, Ent- Entonces, una pregunta que yo quiero hacerte es, como para ir avanzando, ok, ¿cómo podemos integrar todos estos mapas? O sea, muy buena pregunta. si yo quiero mejorar mi, eh, mi estado físico, mi estado emocional, mi estado mental, o sea, puede ser abrumador contar con 20 diferentes mapas y no tener un mapa superior que los unifique a todos. Ajá, Entonces, ¿cómo podemos nosotros unificar todos esos mapas y esquemas? ok, bueno, eso sí yo lo he aprendido con el tiempo, porque sí, a mí también me ha pasado que tú comienzas a tratar de crear todos los mapas al tiempo y entre ellos pelean para ver quién va a tener el control de tu enfoque y de tu atención, ¿no? Entonces, por Exacto. ejemplo, organizas tu rutina de ejercicio y también tu plan de lectura y uno termina comiéndose al otro. Ujú. Sí, el ejercicio termina comiéndose a la lectura o viceversa. Y pues esto tiene mucho que ver con las prioridades, pero hay otro factor muy importante en la historia y es el que hemos hablado que muchas veces se nos olvida y lo vemos como científicos. Entonces, si tú te enfocas solo en la técnica, se te olvida algo muy importante y es el que está ejerciendo la técnica, ¿ok? Ujú. Entonces, hablándolo otra vez como desde el mundo simbólico y ya luego lo concreto en el mejoramiento personal, es como si tú te enfocaras en cómo funciona la Tierra y dijeras, wow, esta Tierra está súper chévere, aquí puedo crear, construir una casa. Y comienzas a estudiar la Tierra y comienzas a ver los materiales y dices, wow, qué emocionante. Y entonces dices, wow, esto está increíble. Y te quedas ahí como, ¿y ahora qué hago con todos estos materiales? Y entonces tu mente comienza a decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en este ejemplo que te pongo, también pongo lo que falta, que es, Mm. en este caso es intuitivo, yo creo que te das cuenta que simplemente es comenzar a construir, pero digamos que muchas veces se nos olvida que estamos metidos en esa construcción, ¿no? O sea, falta el constructor, que en este caso seríamos nosotros, Nosotros. ¿sí? Nosotros, o como humanos. O sea, falta también ver mi mano que coge el martillo y hace la construcción con los materiales que tiene al frente. Ujú. Sí, entonces es muy fácil verlo, por así decirlo, pues con materiales, porque es algo normal que todos hacemos. Pero es más difícil verlo en el mundo del mejoramiento personal, porque muchas veces pensamos que los mapas, solo por tener el mapa, se van a construir solos. O Ujú. incluso nos vemos como máquinas, ¿sí? Que la máquina le mete una moneda, digamos que hago esa acción nomás, que sería, por ejemplo, buscar el mapa, buscar la rutina, y me va a dar un resultado. Pero se nos olvida que las herramientas se forman con nosotros como hombres Ujú. y que la herramienta se vuelve parte de mí. Y esto tal vez no es tan intuitivo, porque es diferente pensar en un celular que tú oprimes un botón y te genera algo, ¿sí? En causa y Sí. efecto, así de que tú haces algo y te da algo, como una transacción de plata, Ujú. versus pensar en todo el proceso que genera, por ejemplo, hacer una obra de arte, porque son muchas más secuencias. Entonces, tú comienzas con el lienzo, pero al mismo tiempo mezclas toda tu experiencia como humano y lo coordinas con tu cuerpo y con la expresión y bueno, son muchas cosas juntas. Ujú. Entonces no es tan intuitivo en ese aspecto. Entonces ahora, como aterrizándolo un poco más al mejoramiento personal, ¿sí? Em, Muchas veces vemos, digamos que estos mapas, como que solo tengo que invertir 10 horas a la semana y voy a obtener este resultado. Pero se nos olvida que dentro de esas 10 horas también vamos a estar nosotros como hombres, digamos que coordinándonos junto a este mapa. Entonces, para aclarar un poquito más la Mm. idea, que incluso es difícil de explicar, volviendo como al símbolo, digamos que para construir con los materiales tienes que coordinarte y tienes que hacerlo bien. ¿Sí? Tu brazo y todo tu cuerpo tiene que adaptarse también y crearlo. Ok, ¿Sí? ok. No es solo como,
no es solo como causa y efecto, no es solo como que por poner los materiales juntos ya va a ocurrir, sino Bueno, que también tienes, bueno, para hablarlo en términos físicos, tienes que mover tus brazos, tan, 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 cogiendo el martillo, ujú, y eso va a hacer que tu herramienta y la madera se coordinen y se pongan en una posición, ¿ok? sí. ¿Sí? Entonces es una coordinación de todo. Entonces no estás compitiendo para ver con qué comienzas, con la madera o con lo otro, sino que estás coordinando todo tu cuerpo, todo tu ser. Bueno, sí discúlpame. Una cosa que me gustaría agregar porque sí te entiendo y puedo, digamos, expandir un poco porque sé lo que dices y puedo entender por qué es difícil de explicar. Creo que lo que estás hablando es que para el desarrollo personal no solamente se requiere un dominio de técnica, sino que se Ajá, requiere un autoconocimiento. O sí, sea, es necesario que yo entienda cómo es que yo funciono como ser humano y no como máquina, ya cómo es ajá, que, o sea, cuál es mi naturaleza como ser humano y no solamente enfocarme en el dominio de las técnicas, no solamente enfocarme exacto, en los pequeños mapas. Entonces, para darte un ejemplo de ese autoconocimiento, em, yo tengo 20 mapas, sí, un proyecto de mejoramiento físico, emocional, profesional, social, etcétera, financiero, 20 diferentes proyectos para este año. Yo tengo que saber que lo que yo necesito es un mapa que los trascienda a todos, y aquí ya estamos hablando del autoconocimiento, yo necesito de un mapa que esté por encima de todos para que unifique esos 20 proyectos. Es decir, en una simple palabra, lo que yo necesito, o sea, lo que yo nunca debo olvidar es que yo necesito una jerarquía clara. Una ajá, jerarquía que vaya desde lo más alto y que lo que esté en la punta de mi jerarquía mental, espiritual, sea lo suficientemente alto y abarcante para acaparar todo lo que esté debajo. sí, total, sí, me ayudas un montón. Entonces, volviendo al ejemplo del monte, para hacerlo un poquito más sencillo, es como que estamos en los 7 días, ¿no? Tú puedes vivir 24 horas y tienes que tener también eso claro. Ese es otro mapa, pero que es un mapa diferente a los demás, porque es un mapa que tú te limita a ti como persona, Ujú, ¿sí? Mientras que los demás mapas son casi infinitos. Tienes múltiples opciones y puedes irte por muchas variables. Pero ese mapa te organiza. Entonces tienes un día para completarlo o tienes una hora para completarlo. Por el otro lado estaría tu limitación física, en donde solo puedes hacer una cosa a la vez, que sería parte de ese mismo mapa. Entonces, ahí volvemos al monte y es que el monte nos ayuda a ver hacia un solo lugar y mover todo nuestro cuerpo para subirlo, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos en el mejoramiento personal. Claro, la jerarquía nos ayuda a organizar entre lo más importante y lo menos importante, pero la jerarquía es un monte que tenemos que caminar, ujú, porque si solo lo vemos desde abajo, igual no vamos a estar participando del monte, ¿sí me hago entender? Y ujú. entonces no vas a tener la experiencia para subirlo, que la experiencia es lo que ganas en el camino. Entonces, en el mejoramiento personal, por así decirlo, necesitas el mapa central que te ayude a recorrer el camino, perdón. Y por otro lado, necesitas dar los primeros pasos que te van a abrir los ojos y ver cuál es el siguiente paso. Que Ujú, yo creo que ese es el punto clave en el mejoramiento, o sea, uno de los puntos débiles al quedarnos solo viendo mapas. ujú, Y es que si no das el primer paso y si no das los pasos, tu paso, por así decirlo, va a ser ver la montaña. O sea, esa va a ser la única acción que vas a hacer. Y se ujú, va a quedar solo en esa emoción. Ahora está el otro extremo, que es solo caminar sin ni siquiera saber si es una montaña o no. Que es las personas que comienzan y luego por la emoción y todo, pero luego ya no saben para dónde coger o no ven resultados o no tienen un proceso gradual.
Ujú, Entonces, la importancia de integrarlos todos es poder tener un mapa central que tenga en cuenta tus limitaciones como persona. En eso se resume el punto que traté de explicar ahorita. Y es como ese mapa central se desarrolla es con tu experiencia, con tus pequeños pasos que van hablándole al mapa central y diciendo, ok, tenías razón en este camino, pero tal vez este te tienes que torcer un poquito porque cambió la tierra, porque ya no es lo que pensabas antes. Entonces, ujú. es este mapa junto al proceso de caminar, lo que se va complementando hasta que se vuelve en sí mismo el resultado Ujú. o ya llegar a la cima. Claro, entendido. Bastante interesante. Es decir, que es la montaña solamente se sube subiéndola. En pocas palabras, Exacto, ¿cierto? La exacto, montaña solamente se sube subiéndola. Am, exacto, exacto, entonces exacto. hay que empezar por algo. Total, y ahí es donde entra el término perfecto de mejoramiento personal, porque, o sea, muchas veces cuando solo vemos las técnicas, son 5 caminos, pero al final lo más importante no son los 5 caminos, sino todo lo que los une, que eres Ujú. tú como mejoramiento personal, ¿sí? Entonces eso requiere, por así decirlo, de la habilidad de hacer este mapa y caminarlo. Claro, es No sé como, si me hago entender. sí, es como hacer un mapa que tenga en cuenta a la persona que lo está subiendo. Exacto, Ujú. exacto, Eso es total. muy interesante. Un ejemplo de eso, de hacer un mapa para mi vida que tenga en cuenta mi naturaleza como ser humano, es que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una serie de metas que son un trabajo estable, una casa, un carro y que mi sueldo sea suficiente para cubrirlo todo y pasear y ahorrar. Ujú. O sea, esas son mis metas, ese es mi mapa de vida y yo creo, yo pienso que ese es mi mapa central que va a unificar todos mis esfuerzos. Esa Sí. serie de logros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si yo me esfuerzo y yo consigo todo eso, ya tengo mi carro, ya tengo mi casa, tengo mi trabajo estable y puedo viajar, no tuve en cuenta al que sube la montaña. O sea, no me conocía lo suficiente porque si yo logro esas metas y no tengo nada más elevado, voy a experimentar falta de propósito. Entonces, Exacto. eso quiere decir que yo debo mirar para atrás y debo darme cuenta. Mi mapa de vida no me tuvo en cuenta a mí lo suficiente porque ahora pienso que estoy en la cima, pero todavía me siento a la mitad del camino. O sea, no siento que mi experiencia está saturada de significado. O sea, me falta algo. Así que debo reestructurar mi mapa. Sí, total. Es como si te quedaras en la mitad de la montaña. De alguna Ujú. forma lograste avanzar algo y sentiste que avanzaste, tuviste la gratificación de haber logrado lo que te propusiste, Claro. pero no has llegado a la cima y no sabes por qué, si seguiste el mapa. ¿Sí? Ujú. Pero entonces, antes de entrar como ya en la trascendencia, me gustaría hablar un poquito más de esta coordinación, que es Claro. súper importante. Y es que muchas veces a medida que vas mejorando a nivel técnico, también mejoras a nivel personal. Entonces, una idea de esto en el deporte, que creo que es una forma fácil de comunicarlo, es en un partido de fútbol, cuando un jugador tiene mucha técnica, pero es muy robótico y no es creativo, ¿sí? Y esto se puede aplicar en cualquier área de la vida. Todos conocemos a esa persona que es súper estructurada y Mm, lo hace todo al pie de la letra, pero muchas veces le cuesta cuando no hay un camino tan claro o una estructura tan clara, ¿no? Sí, entonces sigue todo uno, 2, 3 y luego otra vez uno, 2, 3. ujú. Pero todos hemos experimentado estas personas o estos momentos en nuestra propia vida en donde se nos viene una idea y esta idea es la que nos hace subir o trascender o lograr el objetivo. Ujú. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo del fútbol, no sé, un partido en donde van empatados y un jugador se inspira, se saca a todo el mundo y mete un golazo a último minuto, como de la nada, no estaba en el programa, no era la estrategia que el entrenador había dado, sino que fue plena inspiración. ¿A qué me refiero con esto? Cuando salen estos momentos de inspiración, como que logran trascender y llevarnos un poquito más alto,
es cuando podemos evaluar y entender físicamente que va más allá de la técnica. Sí, o sea, Ujú, que la técnica nos ayuda, pero que el jugador en ese momento tuvo creatividad y logró hacer algo más allá de simplemente mover los pies y sacarse a las personas. ujú. ¿Sí? Em, entonces, volviendo como al tema de los hábitos y todo, no sé, te pusiste un objetivo y seguiste todo al pie de la letra, pero resulta que un día en el gym, por ejemplo, se te ocurrió hacer otros ejercicios diferentes o de pronto hacer los ejercicios un poquito diferentes y descubriste tal vez que haciendo una secuencia de ejercicios obtenías más resultados en menos tiempo, ¿sí? Entonces como que y eso te llevó, por así decirlo, a abrir una nueva forma de ver el mundo, en donde ya sabes que existe también esta parte de inspiración y todo, que va Ujú. más allá de simplemente seguir el paso a paso. Entonces, esto es un poco complicado de explicar, pero todos, si puedes referenciar algún momento que hayas tenido un tipo de experiencia de este estilo, vas a entender que muchas veces te hace trascender un momento de inspiración y como que te hace ver todo de una forma diferente y como que Ujú. te abre una puerta y Ok, ya eso te hace subir un poquito en el camino. eso es muy interesante porque como lo estoy entendiendo es que no solamente es que yo tenga un mapa para darle forma a mi vida, sino que a veces la vida retroalimenta mi mapa. Sí, O sea, es como que dos movimientos. Yo debo tener, porque pues todo el mundo necesita una teoría de su vida, un mapa para navegar la existencia, porque sin eso no podemos vivir. Sin eso nuestra vida es un mar oscuro. Pero también puede darse el caso que mi mapa no sea completo y que yo puedo tener experiencias, ya sea por gracia de Dios, por una cuestión providencial, en la que una cosa que yo no había planificado me hizo trascender. sí, Ya. Entonces, cuando eso sucede, yo tengo que tener la sabiduría, el autoconocimiento de integrar esa experiencia a mi mapa, o sea, actualizar mi mapa. ¿Ya? total. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo ya tengo mi carro, mi casa, tengo mi trabajo estable, me siento como que no tengo propósito y de repente alguien me invita, no sé, a ir a África a servir a una comunidad de escasos recursos. Y yo por mi falta de propósito digo que sí, porque ya no sé qué hacer con mi vida y tengo plata y no sé qué hacer. Me voy a África y empiezo entonces a ser parte de esta misión y experimento una trascendencia que ni mi carro, ni mi casa, ni nada me había dado. Ush, qué gran ejemplo. Y es más, cuando vuelves a tu casa, comienzas a administrar tu dinero y todo de una forma muy diferente y a Ujú. usar lo que ya tienes con tu nuevo mapa. Claro. Entonces, por ejemplo, te rinde más la plata porque supiste lo que era vivir con menos y eso Ujú. hace que te controles a ti como carácter, o sea, controles tu carácter y tu persona, pero también puedas de esa forma controlar lo que está a tu alrededor de una nueva forma, con disciplina, con la famosa Exacto, disciplina. ¿Sí? exacto. Excelente, excelente. Es una muy buen ejemplo. Lo cual demuestra que mi mapa fue actualizado, que yo tuve que ver eso. Entonces, esa es la importancia de salir de la zona de confort. Cuando yo Ajá, voy un poquito más allá de la zona de confort, porque mi mapa mental solamente comprende, lógicamente, lo que yo conozco. sí, Eh, ya todo lo que esté más allá de mi teoría de vida no está integrado en mi visión, en mi atención. Entonces, cuando yo me aventuro un poco, no de manera alocada, porque si yo de repente me voy a una parte del mundo y ni siquiera sé dónde voy a aterrizar, no conozco a nadie, o sea, me puedo hasta morir. Pero sí, si yo sé dar un paso más allá de lo que yo conozco, entonces eso yo lo puedo luego integrar y puedo ir ampliando mi visión y luego puedo ir ascendiendo más en la montaña. total. Otro comentario que iba a hacer con respecto a esto, porque sí me interesa que entremos un poquito más en el tema de la trascendencia, es que, bueno, si yo empiezo a darme cuenta de eso, yo me doy cuenta de que una casa, un carro, un trabajo estable no es suficiente, y yo leo en las noticias que a cada rato los famosos de Hollywood se quitan la vida, o sea que falta algo en esa teoría, no es todo dinero y fama y fortuna.
Si yo me doy cuenta de eso, em, yo tengo que empezar a buscar respuestas. O sea, si yo quiero asumir responsabilidad, otra vez, si yo quiero asumir la responsabilidad de mi propia existencia, si yo me veo a mí como que yo estoy en el centro del universo, por decirlo así, y yo quiero asumir plena responsabilidad sobre mi propia naturaleza, lo que yo necesito, lo que yo soy, entonces hay que buscar respuestas más allá de uno mismo. Ajá, Y am, hay varias respuestas que uno puede proveer en el sentido de cuál es el estado más trascendental, qué es lo que más. Entonces ahí entran las diferentes religiones. Entonces va a decir una que el estado más trascendental, no recuerdo exactamente este estado de la conciencia en el que entran en el budismo, pero bueno, que es el como un nirvana. estado, es el nirvana, que ese es, digamos, la trascendencia total. Luego dicen otros que es am, sí, o sea, como que hay diferentes respuestas. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta cristiana? Por ejemplo, un problema que yo tengo como cristiano y pensador simbólico con el nirvana, ya que lo mencionaste, es que el nirvana es un tipo de trascendencia que parece olvidarse de la parte corpórea. Ajá. Es una trascendencia puramente o casi que completamente espiritual que como que mira con sospecha o mira con denigro al cuerpo. Mientras que en la tradición cristiana, la trascendencia máxima es cuando tanto mi parte espiritual como mi parte física son como que son tomadas por un principio superior. O sea, es como que todo mi ser trasciende para servir al propósito más alto que podamos imaginar. Más allá de la parte económica, financiera, más allá de mis posesiones, hay un propósito súper elevado al cual yo puedo dedicarme y es un propósito que necesita tanto mi espíritu como mi cuerpo, que no menosprecia ni lo uno ni lo otro, sino que puede tomarme mi ser por completo y darme la trascendencia que tanto estoy buscando. Y ese propósito máximo, y pues puede ser un poco chocante para muchos, es la cruz. Es entregarme por el mundo. Ese es el máximo estado de trascendencia según la tradición cristiana. Es tomar la cruz y entregar mi vida por los demás. Ajá. Uy, abriste el camino, literalmente. Porque digamos que al subir la montaña, volviendo al ejemplo, te tienes que de alguna forma negar a ti mismo o salir de tu zona de Sí. confort, por decirlo de otra forma, y morir a lo que ya conocías o a tu mapa antiguo para el mapa nuevo que tiene que ser entregado. Y muchas veces llegar a este nuevo nivel es por medio del sufrimiento, Mm, volviendo al tema del mejoramiento personal. claro. Entonces, tienes que morir a ti para poder resucitar y ver más allá, ¿sí? Ver el siguiente escalón, que era el ejemplo de África, por ejemplo. Otro ejemplo en el entrenamiento concretamente puede ser, te cae mal un agente del gimnasio, pero en el fondo sabes que están haciendo las cosas bien. Ujú. Y tu ego dice, uy, no sé si hablarles porque me caen mal, porque tengo un poquito de envidia. Pero te das cuenta, no, quiero mejorar y me importa más mejorar que mi ego o que Ujú. mi envidia. Y vas y les hablas. Y ellos te sacan de tu zona de confort y es esa experiencia que te lleva al nuevo escalón, ¿sí? Ujú. Que va más allá del proceso que estabas siguiendo, porque podías estar siguiendo un mapa que ya, digamos que para tu experiencia no podía dar más, Exacto. pero muchas veces necesitas algo que te saque del primer mapa y que te lleve a un mapa más grande, que sería la muerte a ti y a tus propias ideas. No completa, pero sí necesita una muerte momentánea para una resurrección, siguiendo el camino de Jesucristo. Exactamente. Y eso que tú dices es muy importante porque a veces cuando hablamos de la cruz, nos imaginamos como que la única forma de entregarme a ese propósito es literalmente muriendo. Pero no, o sea, es un principio cósmico, es un principio, no sé cómo decirle, ontológico, de que es el sacrificio y pues suena como una contradicción, pero es lo que pues, se nos enseña. Es el sacrificio el que nos permite transformarnos. O sea, es la muerte la que nos conduce a la vida. Y, Ajá, e- y eso lo podemos aplicar en cualquier aspecto de la vida. O sea, si yo me levanto en la mañana y siento que
ese patrón de tomar el teléfono y revisarlo. Es lo primero que quiero hacer. Pero yo voluntariamente me enfrento a un tipo de muerte. ¿Y cuál es ese tipo de muerte? Es decirle que no a ese patrón. O sea, resistir ese impulso de tomar el teléfono y más bien irme a orar, a pedirle al Señor que me dé la visión para ese día y que me permita vivir de manera, pues, con propósito. Entonces, eso es un tipo de muerte, porque nosotros estamos hechos, lo que nos compone, más allá de la parte física, es que estamos hechos de patrones. Y cada vez que le decimos que no a un patrón que ya hemos integrado a nosotros, es como un tipo de muerte, como una especie de mutilación invisible, algo así. Sí, Porque eso es parte de lo que yo soy. Entonces, pero si yo enfrento la muerte voluntariamente, en ese pequeño ejemplo, no tomaré el teléfono en la mañana, de manera misteriosa, eso me conduce a un tipo de trascendencia. Y es poder decir, me levanté en la mañana y me atendí. O sea, me levanté y tuve en cuenta mi existencia y el hecho de que yo necesito de la luz, como Génesis 1, más que de divagar en el teléfono para vivir. Así que eso me trasciende un poco. sí, 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 o sea, complementando lo que dices, es como ese momento puedes ver las cosas desde más arriba, pero Mm, no porque tú las estés viendo desde más arriba, sino por así decirlo, alguien te está diciendo cómo son desde más arriba, ¿no? Porque estás muriendo a lo que ya creías y viéndolo desde un poquito más arriba. ujú. Entonces das como ese espacio para que lleguen nuevas ideas y te comuniquen pues lo que no habías visto antes. Exacto. Y eso me hace pensar en que para yo poder subir una montaña, yo necesito tener a la vista la cima. Pero lo maravilloso de, pues, de lo de la cruz de Cristo es que cuando yo sumo o intento subir esa montaña y me enfoco en la cima, yo me doy cuenta de que, por decirlo así, eso que está en la cima, que es el autosacrificio y es Cristo, puede venir, o sea, puede bajar la montaña y puede encontrarme donde yo estoy y ayudarme a subir. O sea, Sí, la cima no es solamente aquello que yo persigo, sino que es aquello que baja y me ayuda a subir, que es el autosacrificio, la presencia, digamos, de Cristo en la vida, o ese misterio de si yo enfrento la muerte voluntariamente, voy a empezar a subir la montaña hasta la cima. total, Sí. total, total. Y volviendo al tema de la coordinación en el mejoramiento personal, creo que en una palabra, lo que nos ayuda realmente a coordinar todas las ramas del mejoramiento personal es el aprendizaje. Ujú. Poder tú aceptar el camino del aprendiz, que requiere muchas cosas juntas, como por ejemplo la película de Karate Kid. Sí. Y en el arte marcial, entonces él va progresando, progresando, progresando en toda la película hasta llegar a enfrentar al último enemigo y vencerlo, Ujú. ¿sí? Eh, Poder asumir el camino del aprendiz en el mejoramiento personal como tal, te va a ayudar a subir la montaña. Y necesitas un maestro, necesitas un grupo para practicar, necesitas enemigos, Mm. ¿sí? Entonces, entonces creo que esto puede coordinar los diferentes mapas, Ujú. tener Un un camino. camino de aprendiz y un mapa de aprendiz también. Sí. Bueno, pienso que ya nos estamos acercando a la hora, así que ya podemos ir concluyendo con unos últimos pensamientos. Me encanta eso de que todo se puede condensar si yo asumo el camino del aprendiz. Un aprendiz que en un sentido sí se va convirtiendo en algo más, algo nuevo, pero que nunca dejaremos de ser aprendices porque, pues, es un camino, o sea, la trascendencia humana es un camino que solamente en la eternidad estará completo. Pues en el caso de Ujú. en los que estamos dentro de la tradición cristiana. Pero que en esta vida Sí, siempre estaremos ascendiendo y siempre habrá posibilidad de transformación. Am, y ahora que hablaste de lo de las películas, lo de Karate Kid, me hiciste pensar en que hay películas donde el maestro del protagonista es uno solo. Pero en otras series que son más extensas, tienes que el protagonista pasa por una serie de maestros. O sea, es como que él va subiendo la montaña de manera un poco más detallada, donde él tiene un maestro, luego él
alcanza el nivel de ese maestro y enfrenta a un enemigo y lo vence. Pero luego tiene otro enemigo que no pudo vencer, entonces entra en otro estado de entrenamiento con un maestro diferente. O sea, es como Ajá, que la oposición es como esa retroalimentación que me hace saber si ya estoy en la cima o si aún debo seguir subiendo. Entonces, total. volviendo al ejemplo de que si yo tengo mi carro, mi casa y todo, y pues lo que yo pensaba que necesitaba, pero experimento despropósito y me voy a las adicciones porque no sé qué hacer, ese es un enemigo Ajá, que yo tengo que reconocer. Ok, yo tengo que seguir entrenando. No he llegado a la cima porque todavía tengo esta oposición que me amenaza, porque ahora soy un adicto, no sé cómo terminé aquí, pensé que ya lo tenía todo, entonces debo buscar a un maestro, a alguien que me pueda seguir haciendo subir. total, total. Y volviendo al tema del mejoramiento personal, literalmente estamos hablando de entrenamiento. Y creo que una forma de hacerlo trascender, porque muchas veces nos quedamos en el piso del mejoramiento personal, Mm, pero realmente ese es el problema. Y es que el mejoramiento personal es un escalón para hacer algo más alto. Y creo que eso también habla de la trascendencia. Y es que en el mismo ejemplo lo estás diciendo, o sea, es un entrenamiento para algo más grande. mm, Y ese es uno de los grandes problemas del mejoramiento personal, y es que te quedas mirando los mapas y se te olvida que los mapas te van a llevar a un lugar. Entonces crees que mm, el propósito es tener un mapa para encontrar otros mapas. sí, Entonces tener un mapa para encontrar una rutina en vez de entrenar, y que eso haga que tu cuerpo sea fuerte para poder ayudar a tu mamá, para poder ayudar en la casa, para poder verse mejor con más gente y hacerlo trascender un poco más. ¿Sí? exacto. Entonces, cuando lo logras, por así decirlo, usar como un escalón, se organiza a sí mismo y se coordina. Porque al final sabes que ese no es el final, no es el propósito, y no se vuelve algo tan como una marea, sino Ujú, que simplemente es un escalón para lograr llegar a un lugar más alto, que es la misma jerarquía que nos estabas diciendo ahorita. Eh, exactamente. Si lo que está en la cima de la montaña es el autosacrificio, entonces me parecen excelentes tus ejemplos. Mi mapa tiene que ser un camino que es para caminar, número uno, lógicamente, porque a veces, como tú decís, a veces nos quedamos estancados en la búsqueda de mapas y se nos olvida que un mapa es para caminar, para encarnarlo, ¿cierto? sí, Entonces, un mapa es para caminar, número uno, y número dos, solamente será un mapa que me va a beneficiar si es un mapa que me va a conducir a un lugar donde yo me entregue un poquito más por los demás. De repente no llegaré a la cima enseguida, no seré el más entregado, el más autodonado, pero sí un mapa que me ayude a ser un poquito más sacrificado, como tú decías. Que parte de mi mapa sea ser de beneficio para mi familia, ser de beneficio para mi vecino, ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre. Em, que siempre en la cima o en el centro del mapa esté un poquito más de autosacrificio, porque aunque suene contradictorio, curiosamente eso es lo que nos hace sentir más plenos cuando nos damos a los demás, o sea. Entonces, y eso se y da a alguna, través de eso. sí, como una idea sobre eso sería como estirar, hablando en términos de ejercicio, Ujú. que al final estirar te hace morir a la sensación de comodidad, Mm, pero hace que llegues más lejos. Sí, claro. entonces sería pues una encarnación de esto que estamos hablando. Sí, muy, muy inmediato. O el dicho pues famoso del gimnasio, no pain, no gain. Si no hay sufrimiento, no hay ganancia. O sea, ahí está el mensaje de la cruz de manera secreta en un pequeñísimo ejemplo. Si no enfrentas el dolor voluntariamente, rasgando los músculos, no van a crecer. O sea, el secreto del desarrollo es la muerte, por decirlo así, pero una dosis de muerte que tú puedas atravesar para crecer un poco más. Sí, total. Y pues volviendo al tema de la trascendencia, entonces digamos que estos dos escalones te hacen subir, pero lo mismo, puedes quedarte ahí y te estancas. En el primero es como buscando el mapa. En el segundo es caminando, Mm, por así decirlo, ya sufriendo el camino, pero igual tienes que seguir, por así decirlo, sacrificando el escalón o el mapa que tienes para uno más alto, ¿no? mm. Entonces, por ejemplo, también están las personas que
se entregan demasiado y ya se rasgan, ¿sí? Ya no pueden llegar a más lugares y todo. Entonces, por ejemplo, en ese caso podría ser un propósito más grande, como un movimiento o algo de este estilo, ¿sí? En Ujú. donde te ayuda igual a organizarlo todo hacia un objetivo, que sería este nuevo mapa, por así decirlo, un movimiento social o un movimiento cristiano, un movimiento, bueno, un movimiento en general, o Sí. cambiar tu industria, o ayudar, no sé, inventando algo que revolucione la raza humana, ¿sí? Bueno, es muy, muy importante que digas eso porque no quiero que me malinterpreten. Cuando yo hablo de autosacrificio, no me refiero a autosacrificarme de una manera que no desarrolla al máximo mi potencial. De hecho, a lo que yo apunto es todo lo contrario. Yo he visto muchas historias de personas que a través del autosacrificio, paradójicamente, desarrollaron su potencial al máximo. Y son las personas que más influyeron sobre el mundo. De hecho, ¿cuáles son los personajes históricos en los que más nos enfocamos? Los que hasta entregaron la vida por su causa. Son esos los personajes pues, que quedan grabados en la historia. Entonces, no me refiero a un autosacrificio que corte mi influencia, sino desarrollar al máximo mi potencial a través del autosacrificio. Exacto. Ya. Sí, sí, que sea un medio y no el fin. Ujú. Sí. Bueno, y no quiero pues molestar mucho en este tema, pero a veces también es el fin. Es el ejemplo pues, de los mártires que ellos entregaron la vida por Cristo en los primeros siglos. En términos de desarrollo personal, pues alcanzaron su máximo potencial porque ellos se convirtieron, hicieron unas obras que nadie hacía en esa época. Por ejemplo, en el Imperio Romano, esa cultura muchas veces cuando nacía una niña, porque pues no se querían un varón, dejaban a la bebé recién nacida en la puerta de la casa para que se muriera de hambre. Y cuando los cristianos empezaron a esparcirse por el Imperio Romano, ellos empezaron a recoger a esos bebés recién nacidos y a atenderlos. O sea, ahí está el autosacrificio, pero que es una influencia positiva. En otros casos, paganos que maldecían el nombre de Cristo, que se enfermaban. No sé, había una virosis, había una pandemia y sacaban a los enfermos a las calles para que se murieran. Y eran enfermos que maldecían el nombre de Cristo. Hubo cristianos que recogían esos enfermos, con todo y siendo insultando y escupiendo la cruz, los recogían, los atendían, los sanaban y pues terminaban convirtiéndose a Cristo, pero a través del autosacrificio. Y fue así como al cabo de 2 o 3 siglos, todo el imperio romano de repente aceptó la religión cristiana pero fue una conquista que se logró a través del autosacrificio, o sea, y suena loquísimo, pero ahí está la prueba en la historia. Todo un imperio fue transformado a través del autosacrificio. Ok, ok, me gustaría como hablar un poquito para cerrar también de las ideas del mejoramiento personal, aterrizando el tema del autosacrificio y todo un poquito. Sí, Y es como, bueno, como recogiendo todas las ideas que hemos hablado, que han sido bastantes. sí, Lo primero es que estas ideas no son, es difícil concretarlas, pero cuando las agarras, por decirlo así, te abren el camino. Es muy interesante el mundo simbólico y ojalá podamos hacer otra. sí. Pero como tal, ya para concretar en cuanto a mejoramiento personal, creo que es importante tener la jerarquía, pero también entender que la jerarquía probablemente cambie con el tiempo. O sea, Mm, como que no está en piedra. ¿Sí? Dios arriba, nosotros comenzando el camino, pero a medida que avanzamos en el camino del mejoramiento personal, vamos a ir viendo cierta trascendencia y va a ser parte de matar lo que sabemos para avanzar y tener nuevos mapas, ¿no? sí. Entonces, eso es una parte y digamos que complementando esa idea, es súper importante participar del mapa, o sea, caminar, Caminar. ¿sí? Sí. Entrenar una hora al día o media hora al día constantemente, cumplir con los requerimientos, por ejemplo, de leer tal, pero no quedarnos en este aspecto del mejoramiento personal, que es solo cumplir las horas. Ese es el primer paso, ¿sí? Ujú.
Entonces, primer paso, dejar una hora mínima para cumplir. Segundo paso, dentro de esas horas, cuando tú estés entrenando y cuando tú estés leyendo, cuando tú estés escribiendo, lo que sea que quieras mejorar, tus objetivos o eso, piénsalo ya desde la experiencia que tienes. ¿Cómo podría mejorar esto? ¿Cómo podría hacerlo más eficiente? Y eso te puede llevar a un siguiente paso. No es solo quedarte en la disciplina es la tierra, pero lo siguiente es cómo puedo volverlo más eficiente, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo aprovechar más mi tiempo, Exacto, quién me puede ayudar, qué otra persona me puede guiar en este proceso o claro. qué libro puedo leer. El siguiente paso, después de mejorar y practicar e invertir más horas en esto, es cómo puedo ayudar a alguien más, cómo puedo trascender esto a quién puede ayudar. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es un emprendimiento, entonces a quién puedes ayudar en tu entorno, a quién puedes ayudar, no sé, en África, en donde quieras, ¿sí? O si es entrenamiento, por ejemplo, una trascendencia podría ser cómo mi cuerpo puede ser más saludable para hacer otras cosas. Por ejemplo, jugar fútbol con amigos, por ejemplo, compartir una competencia de ejercicio para poder crear comunidad y etcétera. Ujú. ¿Sí? Entonces aquí ya vas subiendo la escalera a una trascendencia más alta. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, no te quedes solo en el nivel de horas, solo en el nivel de disciplina, sino que dentro de eso que sería la tierra, ve mirando qué puedes volver más eficiente y cómo lo puedes hacer más trascendente y compartir con otras personas. Y al final el máximo es cómo esto puede honrar a Dios, por lo menos nosotros como cristianos, ¿no? Ujú. Cómo esto puede honrar a Cristo, cómo este sacrificio o esto que estoy haciendo puede trascender mucho más allá. Y cada una de estas ideas te va a ayudar a coordinar tu mejoramiento personal, a organizarlo y a poder progresar en él. Ok, bueno, yo pues solamente agregar que me parece muy bueno la forma como lo planteas. En el libro de Matthew, él habla de que la realidad es fractal, es decir, que la forma como yo funciono es igual a la forma como una familia funciona, es igual a como una ciudad funciona, un país, o sea, es como que la misma estructura, pero en diferentes escalas. Y es importante empezar por la escala personal, individual, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si mi cuarto no está en orden, mi casa nunca estará en orden. Si mi casa no está en orden, yo nunca le puedo decir a otra persona cómo darle forma a su casa. O sea, debo empezar de lo más individual y de ahí ir creciendo e ir siendo de influencia en escalas mayores. Em, Aunque bueno, misteriosamente, como decíamos, la cima de la montaña es lo que me indica cómo empezar, incluso estando en la base. Entonces es como que al mismo tiempo que yo debo empezar por lo más individual, debo hacerlo atendiendo a lo más alto. Como que esa dinámica, ¿verdad? Debo empezar por lo más individual, mirando lo más alto, y en esa dinámica yo voy a ir expandiendo mi poder de influencia. Entonces, me parece una muy buena forma de cerrar la charla. Muchísimas gracias, Mateo, por el tiempo. Fue magnífica esta charla. Hagamos más, si Dios lo permite. Y bueno, hasta una próxima oportunidad entonces. Muchísimas gracias y bueno, eso espero que podamos seguir conversando. Muchas gracias por todo. Listo pues, hasta luego.